faniolitos bonitos, los más bonitos. Bienvenidos una vez más a otro de mis videos, a otra secuencia de mi seriado, radionovela, teleteatro, culebrón o como ustedes quieran llamarle, llamado Muchacha Colombiana Viene a Casarse. El día de hoy les tengo un adelanto, como les digo, uno de los capítulos que más me gustó vivir y que ya venía aproximándose de acuerdo a el orden cronológico de esta historia. Recuerden, esa muchacha colombiana fui yo hace 30 años. Para aquellos que no me conocen, me presento, me llamo Fanny Guzmán, soy una muchacha colombiana que vive aquí en Miami hace muchísimos años, así que te doy la bienvenida, espero que me acompañes en mi canal, que te suscribas, por supuesto, si te gustan mis videos, mi contenido, y que nos acompañes mucho tiempo, así que a todos les doy la bienvenida. Desde este cálido Miami los saludo y les muestro el escenario que tengo preparado para el día de hoy. Aquí tenemos todavía una de las bicicleticas que hicimos recientemente en uno de nuestros tutoriales muy querido, y aquí les muestro y les comparto esta colección de la serie Los Simpson. Muñecos feos, como todo el mundo opina, pero una serie muy representativa de la cultura de los Estados Unidos. Me llevó tiempo coleccionarla y decidí que hoy era un buen día para mostrárselas. Así que aquí están, algunos muñecos tienen movimiento, se les hunde ese botoncito y bailan, otros son muñequitos sencillos de peluche. Así que les comparto otra de mis colecciones. Por acá, detallitos que hacen juego con nuestro decorado. Más detallitos así. En este escenario les doy la bienvenida. Bueno, faniolitos, ya les había adelantado en otros videos anteriores que me iba muy bien trabajando con este señor boliviano. Habíamos ya establecido la compañía, conseguido más clientes, económicamente no me podía quejar. Mis ingresos me permitían darme ciertos gustos, ciertos lujos. Iba a conciertos, a espectáculos, me daba pequeños viajes alrededor de aquí de Miami. Me faltaba algo, traer a mi hija. Eso era lo único que me hacía falta. Recuerden que yo había dejado a este señor que era mi compañero porque él me había dicho que si iba a traer a mi hija no iba a ser precisamente a su casa, que buscara dónde hacerlo. Así que yo me fui a vivir a una casa de familia y allá estuve viviendo yo creo que 2 años. Pero al final de esos 2 años él me buscó, me encontró, me localizó. Y bueno, ya le dije que yo donde vivía, me visitó y me pidió que volviéramos, que nos diéramos otra oportunidad, que ya en esta ocasión él sí se iba a casar conmigo y que sí estaba de acuerdo con que yo trajera a mi hija para que ella viniera a vivir con nosotros. Yo, sin pensarlo ni medio minuto, acepté. Sobre todo porque me convenía la parte de que ya aceptaba que mi hija viniera a vivir conmigo a los Estados Unidos. Yo ya había estado en conversaciones con el padre de ella y este ya había aceptado que ella viniera, o sea, sacarle la visa para Estados Unidos, y como él era un profesional ya con una carrera establecida, se la dieron, tanto a él como a la niña. Bueno, no había plazo que no se llegara, ni día que no se llegara, ni plazo que no se cumpla, dice el dicho. Me recuerdo que cuando yo recién llegué a los Estados Unidos, por cierto, esta parte para las personas que no son católicas, les pido lo consideren como parte de la anécdota. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, llegué a New Jersey, ¿se acuerdan?
Me llevó este señor que era mi compañero a Nueva York. Ahí visité la Catedral de San Patricio, la monumental Catedral de San Patricio. En esa oportunidad a mí me habían dicho que él era muy milagroso y yo consideré oportuno pedirle para mí un milagrito. Un milagrito que no era otro que me trajera a mi niña prontamente, y que a cambio de eso yo le hice dos promesas al santo patrono de Irlanda, que se llama San Patricio. Número uno, ir con el milagrito a saludarlo y a ofrecerle a mi niña. Y número dos, recordar su fecha. Él tiene su celebración el 17 de cada marzo, Día de San Patricio. Una fiesta muy importante aquí en los Estados Unidos, pues me comprometí a celebrar cada día de cada año esa fiesta, y así lo he hecho hasta el presente. Incluso en mis redes sociales muchos de mis amigos se burlan de mí diciéndome que yo, una hispana, que yo no soy americana ni con raíces irlandesas, celebre tanto ese día. Me he visto de verde, de pies a cabeza, vamos a la iglesia con mi hija, en fin. Lo cierto es que sí, San Patricio me hizo el milagrito, solo que se demoró 6 años y medio. Ese fue el tiempo que yo estuve aquí en Estados Unidos sin mi niña, sufriendo mucho por ella. Incluso llegué a pensar que no me la iba a poder traer, era muy difícil. Yo estaba indocumentada. Ella es una niña con retraso mental, eso hacía más difícil el hecho de traerla, y por esos entonces el papá no daba su autorización para que ella viniera acá. Pero él aceptó que ella viniera, y ya llegaba el día, ya con mucha anticipación preparé su llegada. Compré todo para organizarla en un cuartito en ese apartamento que habíamos rentado para esperarla. Todo nuevo, todo bonito. Yo estaba muy nerviosa, incluso bajé de peso. Muy pocas veces en la vida yo he bajado de peso. Esa es una de ellas. Ya llegaba un 31 de enero de 1993. Ese considero que ha sido el día más feliz de mi vida. Muchas mujeres a quienes se les pregunta cuál ha sido tu día más importante, siempre dicen el día que nacieron mis hijos. Yo no, yo puedo decir sin temor a equivocarme que fue ese día el día que recuperé a mi hija. Habíamos escogido para su llegada un día sábado que yo no trabajaba para sufrir el nerviosismo en mi casa, muy tranquilita, en fin. Ya llegaba la hora en que la aerolínea debería de estar aterrizando, ya salí de mi casa. Habíamos acordado, tanto mi madre, que era quien me la traía, como la niña, la habíamos entrenado para que cuando el agente aduanal le preguntara qué ella venía a hacer a los Estados Unidos, ella dijera que venía a conocer a Mickey Mouse, porque esa era la intención del viaje, ir después a Mickey Mouse. Recuerden, yo supuestamente, la madre de la niña, no vivía aquí, ella venía en viaje de paseo, de vacaciones, a visitar una hermana que era ciudadana legal de este país. Así que, en efecto, cuando el agente aduanal le preguntó a mi hijita pequeña de 10 años qué era lo que venía a hacer aquí, ella contestó que venía a visitar a Mickey Mouse, y agregó también a conocer a Santa Claus, porque recuerden, Santa Claus vive acá en Estados Unidos, en el Polo Norte, a lo cual el agente aduanal soltó una sonora carcajada y le dijo que era bienvenida a los Estados Unidos. Bueno, yo ya iba en camino, ya con ese nerviosismo por fin de poder tener aquí a mi única hija, la que había, pues entre comillas, abandonado en Colombia, y no la abandoné porque siempre estuve pendiente de ella, velando por ella, pero ese sentimiento de culpa de haberla dejado atrás me perseguía, y estaba segura que al momento de abrazarla iba a olvidar ese sentimiento y ya me iba a quitar esa cruz de encima.
Pues como en algunos de mis actos y celebraciones más importantes he llegado tarde, a este también. Cuando yo llegué al aeropuerto, el avión ya había llegado, ya ellas habían hecho aduana y estaban esperando en una salita. Ya me habían llamado a la casa, pero yo ya había salido de ella. Ahí, desde lo lejos, la divisé. Dios mío, no sé ni qué sentí, esa emoción que me embargaba. Yo había dejado una niña regordetica, chiquita, de 3 años y medio, y lo que tenía ahora era una niña más crecidita de 10 años, porque fue exactamente 6 años y medio lo que se tardó el universo en traerla junto a mí una vez más. Ahí estaba esa muchachita delgadita, inocentita, y ya me separaban unos cuantos pasos de ella. Lo primero que hice, pues obviamente correr a abrazarla, pero con lo que ella me recibió me llamó mucho la atención, porque ella, en lugar de abrazarme, también se puso junto a mí, junto a mi cuerpo, y me puso una llave de karate que me tumbó al suelo. Yo no podía creer que esa niñita tan delgaditica, tan chiquitica, supiera karate, porque nunca habíamos hablado con mis familiares de eso. Y bueno, mi mamá, muy apenada, me dijo: es que ella no sabemos dónde ha aprendido, pero ella sabe, y siempre a uno lo sorprende con esas llaves de karate. Me tumbó, me derribó. Me sorprendió ese recibimiento, que de inmediato lo interpreté como una queja, ¿no?, por haberla dejado, y tuve que no estar de acuerdo con esa queja. Era una manera de ella recibirme y quejarse al mismo tiempo, pero ya todo eso quedaba atrás. Ya el universo había decidido que era suficiente mi sufrimiento, y que ya mi hija tenía que estar aquí al lado mío. Bueno, ya la abracé, ya la encontré muy menudita, muy frágil. Ya nos fuimos para la casa. Ya le iba contando pues que yo era su mamá, y aunque siempre hablábamos por teléfono, pues no era lo mismo oír una llamada telefónica. En esos entonces, en 1993, no se podían hacer videoconferencias, ni se podían hacer, no teníamos celulares, solamente podíamos hacer llamadas telefónicas y escribir cartas. Así que ella me miraba con mucho recelo. Voy a poner aquí algunas fotos, pocas que tengo de esa celebración. Tengo algunas otras cuantas más todavía pegadas en álbumes que no he podido recuperar, los tengo muy guardados y no tuve tiempo para sacar, pero tengo algunas fotos de esos primeros días en que ella estuvo aquí conmigo en Estados Unidos, acompañándome. Pensamos que sería muy interesante que mi madre, que era quien la había criado los últimos años, se estuviera en una etapa de transición durante 2 meses, para ayudarla a que ella se me fuera soltando un poquito más y fuera reconociéndome como su madre. Fue muy importante esa medida, porque yo creo que no hubiéramos podido acercarnos tanto solas. Mi niña me daba besitos, pero siempre y cuando mi mamá no la viera, no me quería dar besos. Poco a poco se fue acercando a mí. Yo fui retomando ya mis funciones de madre, que había abandonado, entre comillas, 6 años y medio atrás. Retomé ese relevo que yo había soltado, esa batuta. Volví a encargarme de mi hija, velar su sueño, prepararle desayuno, almuerzo y comida. Me encantó, me gustó tenerla junto a mí. Saber que la había podido recuperar era muy difícil, y yo la recuperé. Ya me recuerdo que la primera oportunidad que tuve, como el primer fin de semana luego, le fui a comprar ropa, porque ella venía de una ciudad de clima frío, que es la ciudad donde nosotros vivimos, a este horno que es Miami. Aunque venía en enero,
ya estaba haciendo calor y necesitaba comprarle ropa diferente a la que ella traía, pues me la llevé ese sábado a ese centro comercial y la sorpresa del siglo fue que de un momentico a otro descubrí que no tenía a mi niña al lado, se me había perdido, escabullido, ido, yo no sé qué pasó. Ay, lo cierto es que me morí del susto. Imagínense, yo había acabado de recuperar a mi hija y de solo pensar que alguien me la hubiera podido robar, que alguien le iba a hacer daño, la iba a matar. En esos días se llevaban a cabo muchas pérdidas de niños, sobre todo aquí en Estados Unidos y en el mundo entero. Lo primero que pensé fue eso, que alguien me la había robado. Se llamaron a la policía del centro comercial, se llamó hasta inclusive la policía de la ciudad, porque cuando yo dije que ella era una niña con retraso mental, se activaron todas las alarmas. La gente transeúnte del mall me la empezó a ayudar a buscar. Yo desesperada pensaba lo peor y me decía para mí, pero qué mala suerte, ¿por qué, Dios mío, si me la acabas de entregar, por qué me la quieres quitar? Bueno, lo cierto es que después de examinar las cámaras, buscarla, llamarla, gritarla por altavoces, la policía hizo un reporte, no aparecía. No aparecía sino como 2 horas después, que salió de un anaquel de ropa colgando, salió como si nada hubiera sucedido, devolviéndome el alma al cuerpo. Dios mío, qué recuperada, qué momentos me hacía vivir esta niña, pero no sería la primera vez que se perdería. Parece que lo cogió de costumbre y yo no sabía su jugarreta, pero fueron muchas las veces que se escondió, que se perdió para luego aparecer. Cosas de niños. Reconozco que me fue muy difícil interpretarla, entenderla, porque ella a sus 10 años no sabía comunicarse, casi no sabía hablar, no tenía frases de comunicación, solamente unas pocas palabras. Cuando le llegó el momento de ir a la escuela, después de haber llegado aquí, los niños deben de permanecer 2 meses en la casa para ya poder asistir a la escuela pública. Entonces le hicieron un examen de evaluación y en ese examen, cuando ya tuve los reportes, indicaban que ella no sabía los números, no sabía las letras, no sabía los colores, no sabía prácticamente nada, de nada. Y ella había ido en Colombia a un instituto, pero parece ser que ella no había asimilado ningún aprendizaje. El nivel académico era bien bajo, lo cual me sorprendió. No sería sino que ella empezara, digamos, a las 2 semanas ya ella sabía las letras, los números, los colores en este país. No sé si es que aquí en Estados Unidos tengan un método diferente o exclusivo, no sé, pero esta niña en cuestión de meses empezó a aprender de todo. Algo que me sorprendió de esta temporada fue que mi compañero resultó ser un magnífico padre para ella. Él, el hombre que había sido un mal compañero, un mal esposo, un mal proveedor, un mal protector, con mi hija fue todo lo contrario. La ayudaba, le enseñaba cosas, le enseñó a comportarse en una mesa, a comer con cubiertos, porque ella no sabía, se la llevaba a su trabajo, se estaba todo el día con ella, sus compañeras de trabajo la ayudaban a ir al baño, la entretenían. Me dejó este señor completamente anonadada de ese cambio que él había dado, no hacia mi persona. Él seguía siendo el mismo antipático y el mismo grosero conmigo, pero con mi hija se comportó como un verdadero padre, incluso más que su padre biológico. En otros capítulos que les iré adelantando cualquier fecha, les iré contando pormenores que darán cuenta de esto que les digo ahora. Por ahora, Faniolitos preciosos, muchísimas gracias por la atención prestada, gracias por haber llegado hasta este momento
Gracias por oír mis cuitas, mis historias, mis anécdotas. ¿Qué pretendo con ello? En parte, disminuir mi carga, disminuir mi cruz, y en parte contar una historia que quizás pueda interesar a alguien, si le interesa a una persona y si eso contribuye para que esa persona se salve, piense mejor las cosas antes de actuar a la ligera o a la carrera, me daré por bien servida. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias a todas esas personas que se siguen suscribiendo a mi canal. Me hace pensar que estoy preparada para cosas de más grande envergadura. Muchísimas gracias por la atención prestada. Los quiero muchísimo. Bueno, faniolitos, para aquellos que me piden que me he olvidado de modelar mi vestuario, les digo que el día de hoy estoy con esta blusa que es un icono de mi guardarropa. Es una de las prendas que más quiero. La compré hace unos 9 años justamente para un viaje que realicé a Colombia en una boutique que yo frecuentaba mucho. Esa boutique desafortunadamente cerró, pero me dejaron esta ropita linda que a pesar de que tiene conmigo 9 años, está intacta. Es una de las blusas que más quiero y me la he puesto pocas veces, pero cada vez que me la pongo me ha ido súper bien. Se las modelo. Y pantalones, no sé si se me alcanzan a ver, pantalones, pues muchas faniolitas me siguen pidiendo que me ponga pantalones. Yo siempre tengo los pantalones bien puestos, pero me encanta usar vestido, así que muchísimas